bueno, me fui metiendo en todo lo que es trading y lo que me pasó un poco es que veía que había mucha información, pero que realmente era muy difícil encontrar información que realmente sea de calidad. Entonces me pasó que estuve más tiempo buscando y filtrando esa información de calidad que realmente aprendiendo lo que tenía que aprender. Y realmente para lo que yo buscaba era exactamente lo que necesitaba, es decir, no tenía nada más ni tampoco tenía nada menos. Nosotros podemos decir, ok, yo reparto mi dinero en diferentes activos, entonces estoy diversificado. Y sí, es verdad que En en teoría, teoría. lo que es la definición, estás diversificado, puedes invertir en Tesla, en Google, en Microsoft, pero realmente son todas empresas tecnológicas. Y las empresas tecnológicas, como pueden ser también las criptomonedas, suelen estar muy correlacionadas. Que realmente va a ser un problema o no, dependiendo del tipo de estrategias que queramos hacer, porque si no queremos hacer estrategias que tengan en cuenta páginas web o tengan en cuenta otros datos que no sean técnicos puramente de gráfico, realmente no es necesario eh, otra plataforma como para hacerlo. Buenas, bienvenidos al canal de Quantified Models. En esta entrevista os vamos a presentar a Lautaro Rodríguez, un chico que a pesar de su corta edad ya es profesor en la Universidad de Argentina, y en esta entrevista nos va a contar cómo utiliza TradingView para analizar criptoactivos, así que no te lo pierdas. Buenas, Lautaro. Encantado de tenerte por aquí en el canal de Quantified Models. La verdad que teníamos muchas ganas de hacerte la entrevista, porque bueno, una de las cosas que siempre piensa la gente es que los traders son dinosaurios, ¿no? Que son gente mayor, que ya tienen la vida hecha y todo. Y bueno, la verdad que con tu edad, Jolín, es bastante llamativo, ¿no? El hecho de que te has interesado por este mundo a una edad tan temprana, ¿no? Entonces, bueno, que queríamos un poco, pues eso, que le comentaras un poco a nuestro público, pues quién es Lautaro Rodríguez, ¿no? Y una pequeña descripción, ¿no? De cómo has llegado hasta aquí. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Robert por la invitación. Es un honor para mí estar y formar parte del equipo de Quantify Models. Bueno, para quienes no me conocen, como dice acá en chiquito, soy Lautaro Rodríguez, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, también profesor de Hop Trader y bueno, ahora profesor de lo que es Quantify Models. La verdad que sí, empecé como bien decías desde bastante temprano, empecé a aproximadamente cuando tenía 18 años, 17 años. Y bueno, me fui metiendo en todo lo que es trading y lo que me pasó un poco es que veía que había mucha información, pero que realmente era muy difícil encontrar información que realmente sea de calidad. Entonces me pasó que estuve más tiempo buscando y filtrando esa información de calidad que realmente aprendiendo lo que tenía que aprender. Entonces, bueno, un poco ese es el trabajo que vamos a hacer desde acá para que no tengan que andar buscando por todos lados lo que es información de calidad, sino que lo tengan centralizado en un mismo lugar. Totalmente, puede llegar a ser abrumador meterte en foros, en otras empresas de formación, ¿no? Y al final uno se queda un poco bloqueado porque no sabe por dónde empezar, ¿no? Siempre está esa duda de este material es bueno, si hago caso a esto y tiro, abro esta puerta y tiro por este camino, ¿cuánto tiempo voy a tardar? ¿Me va a llevar a algún sitio? Entonces, te entiendo totalmente porque es algo que nos suele pasar a todos cuando empezamos. Totalmente, y que sigue pasando, ¿eh? O sea, realmente nosotros, por más que ya estemos más avanzados y demás, siempre uno busca información, uno siempre sigue aprendiendo y uno siempre también sigue filtrando esa información que va recibiendo. Pero bueno, ya con la experiencia es mucho más fácil filtrar esa información de lo que era en un principio. Totalmente. ¿Y por qué te decidiste por empezar con TradingView y concretamente en el sector de las criptomonedas? Bien, TradingView empecé con esta plataforma porque la verdad me resultó la más sencilla, si se quiere, la menos rebuscada y realmente para lo que yo buscaba era exactamente lo que necesitaba, es decir, no tenía nada más ni tampoco tenía nada menos. Entonces, por eso principalmente ingresé en lo que es TradingView y después al mundo de las criptomonedas realmente fue medio de casualidad. eh, Tenía que empezar por algún lugar, las criptomonedas era algo ahí que estaba medio en auge, si se quiere, como lo está ahora.
Y bueno, decidí meterme, decir, bueno, tengo que empezar en lo que es trading, voy a empezar por lo que es criptomonedas, que es un mercado que es bastante reciente, me pareció más interesante, si se quiere, de lo que ya había, que ya estaba hace tiempo, como pueden ser índices, acciones y demás. Así que nada, por esas dos razones, decidí tanto meterme con TradingView y mediante criptomonedas. Sí, la verdad que, hombre, creo que el tema de las criptomonedas ha abierto mucho puertas a inversores que a lo mejor no conocían este sector, ¿no? Y que poco a poco, a través de, pues eso, de una plataforma que TradingView es la versión más sencilla, es gratis, por así decirlo, con lo cual no supone una barrera de entrada, ¿no? De tener que abrir una cuenta en un broker, financiarla, etcétera. Con lo cual es bastante interesante TradingView. Y aparte de criptomonedas, ¿haces algún otro activo? O sea, futuros, acciones, ETFs o solo especializado en criptomonedas. Bien, me especializo en criptomonedas, pero igualmente, como todo buen trader algorítmico, me gusta analizar todo tipo de activos. Otros activos que me gustan es mucho el oro, también índices, el SP 500, que ya lo tenemos todo casi tatuado en la piel. Es otro de los activos que realmente me gusta analizar, me gusta encontrar ventajas ahí y suelo ver que hay muchas ventajas que a lo mejor analizo en Bitcoin que también se pueden replicar al SP 500. Entonces, bueno, me parece una metodología interesante y algo muy interesante también como para investigar. Por ejemplo, ahora que dices con el SP 500, es el Bitcoin y Nasdaq tienen cierta correlación. Así Nosotros es. con futuros, para los intermercados, utilizamos el Nasdaq para predecir el futuro de Bitcoin. Con lo Mirá, cual, además bueno, lo que comentabas, ¿no? Una vez has aprendido trading algorítmico y has aprendido a programar, a hacer un sistema, da igual el activo. Yo siempre digo, totalmente. mientras tenga un precio que suba, baje y tenga un open high, low close, ¿no? Pues al final es un poco Totalmente. seguir la misma metodología. Totalmente. Al final necesitamos simplemente, entre comillas, esos datos para poder analizar y bueno, buscar patrones dentro de esos datos que nos puedan dar una ventaja a la hora de operar. Pues muy bien. Y por ejemplo, dentro de TradingView, ¿cuáles consideras tú que podrían ser las ventajas que tiene con respecto a otras plataformas? Hemos comentado que es gratis, pero por ejemplo, ¿alguna que tú consideres? Bien, principalmente es la simpleza y justamente como decíamos anteriormente, ¿no? No tiene barreras de entrada, es decir, a lo mejor si queremos programar en otras plataformas puede resultar un poco más complejo, la curva de aprendizaje puede ser un poco mayor de lo que puede ser al final en TradingView, que ya tenemos todo integrado en un mismo lugar, es decir, lo que son las bases de datos y el lenguaje de programación y el análisis de las estrategias de lo que sería el backtesting, está todo integrado en un mismo lugar y no es que tenemos que descargar cosas de diferentes lados, los datos de un lado, las herramientas para backtest de otro, sino que tenemos todo centralizado en un mismo lugar y realmente su lenguaje es bastante amigable dentro de todo. Y a mí, por ejemplo, otra de las cosas que me parece interesante de TradingView es el tema de los datos. Que, por ejemplo, para el tema de criptomonedas, tiene una buena base de datos de muchas criptomonedas. Pues tienes datos de futuros, aunque estén retrasados, tienes datos de acciones, de ETFs, con lo cual es otra barrera, ¿no? De entrada menos que a no tener que pagar por la plataforma y no tener que pagar si quieres hacer un backtest que no necesitas los datos en tiempo real. Es también para mí otro de los puntos fuertes que puede tener TradingView con respecto a otras plataformas. Totalmente de acuerdo. En lo que respecta a criptomonedas, al final eh, TradingView está conectado con los brokers y los brokers le proveen esos datos en tiempo real. Y al final podés ver, por ejemplo, qué precio tiene Bitcoin contra USDT, no solamente en un broker, sino que lo podés ver en varios brokers a la vez. Entonces, de esta forma no tenés los datos solamente de un solo exchange o lo que sea, sino que tenés de varios. Y lógicamente lo que es el backtest, la gran mayoría de las veces va a resultar muy similar, pero está bueno, por ejemplo, para validar lo que es la robustez de los sistemas de trading en lo que puede ser a lo mejor temporalidades más bajas, es decir, en temporalidades más altas, lo que son las velas diarias, por ejemplo, o lo que pueden ser semanales, prácticamente siempre van a ser muy parecidas lo que son las estrategias porque no tenemos tanta fluctuación, pero si nos vamos a velas a lo mejor de
1 minuto o de 5 minutos, ahí sí podemos ver varias diferencias y por eso está tan interesante que tengamos diferentes brokers en los cuales testear estas estrategias. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, una de las pruebas de robustez es esa, cambiar un poquito los datos para que lo que hayas hecho, ver que no está sobreoptimizado para esos datos, ¿no? que tienes que has descargado o que son los que te ofrece el broker. Bueno, estamos hablando mucho de TradingView, perdón, pero bueno, a lo mejor aquí alguno de nuestros espectadores no lo conoce. Entonces, bueno, te quería pedir a lo mejor si nos podías compartir un poco con nosotros cuáles son las herramientas, cuáles son los indicadores que utilizas en TradingView y, bueno, hacer una pequeña presentación, aunque es archiconocida la plataforma, pero seguro que hay alguien que todavía no lo conoce. Bien, perfecto. Si te parece, podemos compartir pantalla y lo vemos directamente ahí. Adelante. Perfecto, exactamente. Como bien decís, una imagen, un gráfico, podemos cambiar la frase. Un gráfico vale más que 1000 palabras. Bueno, miren, acá tenemos un ejemplo básicamente de lo que se puede lograr en TradingView. Acá básicamente estamos en Bitcoin contra USDT con datos de Binance en el gráfico de 1 hora. ¿Qué significa esto? Que estamos trabajando con los datos del broker de Binance y en la temporalidad de 1 hora, por lo cual cada vela equivale justamente a 1 hora. Recordemos que lo que son criptomonedas trabajan 24/7, no tienen corte en ningún lado, por lo cual está de lunes a lunes, incluido los fines de semana. Entonces lo que hicimos acá es programar una simple estrategia que lo que hace básicamente, lo que contiene son dos indicadores. Por un lado tenemos lo que es una media móvil simple de 200 periodos, que es esta línea naranja que podemos ver acá, y por el otro lado tiene un RSI de 5, no de 14 como suele ser habitual, sino que tiene un RSI de 5. Entonces podemos ver que va haciendo un montón de operaciones a lo largo de todo el histórico que estamos viendo acá de Bitcoin contra USDT, y si le hacemos zoom a las operaciones en específico, podemos ver que lo que hace básicamente es realizar una compra cuando el precio es mayor, es decir, está por arriba de lo que es la media móvil de 200. Esa es la condición número 1. Y la condición número 2 es que el RSI esté sobrevendido, es decir, que esté por debajo de la banda de 30. Y acordémonos que es el RSI de 5, no el de 14, sino que es el de 5. Y eso lo podemos ver en esta sección de acá. Podemos ver que en este punto el RSI tiene un valor de 26, por ende es menor a 30 y por ende nos realiza una compra en este punto de acá. Lo podemos marcar así. En este punto de acá nos realiza una compra porque en este punto el RSI está sobrevendido. Esas son las condiciones que le pusimos para que realice lo que son las compras, pero lógicamente, como en toda estrategia de trading, también tenemos que ponerle lo que son el cierre de esas compras o el cierre de esa operación. Por eso lo que hicimos fue poner que para que cierre la operación tenga que estar el RSI sobrecomprado, es decir, que el RSI tenga un valor mayor a 70. Entonces podemos ver que en este punto, me voy a mover para acá, realizaríamos lo que sería la venta de esta compra que tuvimos acá. Eso es simplemente lo que realiza el algoritmo, pero fíjense qué interesante que podemos combinar dos indicadores totalmente diferentes en una misma estrategia y poder utilizarlos para validar la hipótesis que nosotros tenemos de si esta estrategia funciona bien, porque al final lo que estamos buscando con esta estrategia es que en una tendencia alcista haya un retroceso, nosotros comprar en ese retroceso y una vez que la tendencia vemos que empieza a subir nuevamente y el RSI está sobrecomprado, ahí realizaríamos lo que es la venta. Entonces, esta es nuestra hipótesis de una estrategia que puede funcionar bien o no. Realmente no lo sabemos hasta justamente no programarlo. Entonces, por eso lo que hicimos acá fue programarlo. Vamos a borrar esto de acá. Y podemos ver que esto se replica a lo largo de todas las operaciones. Imagínense si tuviésemos que hacer todo este trabajo de manera manual, de marcar las compras, las ventas, las compras, las ventas y ponerlo por ahí en un Excel, estaríamos un montón de tiempo. En cambio, de esta forma, simplemente con la plataforma de TradingView podemos abrirlo y tenerlo totalmente validado. Ahora, acá estamos viendo el gráfico, estamos viendo las compras, estamos viendo las ventas. Pero ¿dónde es que podemos ver realmente el performance, el rendimiento que tuvo esta estrategia? Eso lo podemos ver acá en lo que es el simulador de estrategias, en la sección de resumen,
que nos muestra básicamente qué rendimiento tuvo esta estrategia, de nuevo en Bitcoin contra USDT, en el gráfico de una hora. Podemos ver que nos muestra datos como lo que es el beneficio neto, es decir, la rentabilidad porcentual que tuvimos en esta estrategia, que en este caso es del 53%. Podemos ver también la cantidad de operaciones que realizamos en este periodo de tiempo, que vale aclarar, el periodo de tiempo es desde 2022 hasta el día de hoy. Y en ese lapso de tiempo hicimos 291 operaciones. Ahora, de esas 291 operaciones, el 72% fueron ganadoras, es decir, de todas esas operaciones, básicamente ganamos de cada 10 operaciones que hacemos, ganamos 7 y perdemos 3. Entonces, por eso se ve esta curva que realmente a partir de este punto es muy ascendente y es bastante estable dentro de todo, porque justamente tenemos ese alto ratio de acierto. Pero lógicamente también tenemos grandes caídas, pero esas caídas son pocas, entonces en ese punto termina siendo una estrategia igualmente rentable. Después, bueno, nos aparecen otros datos interesantes como puede ser el factor de ganancias o profit factor, dicho de otra forma, lo que es el drawdown, importantísimo, y temas de los que vamos a profundizar en lo que son los cursos y demás, que es fundamental a tener en cuenta no solamente la rentabilidad, sino también el riesgo, que básicamente es la caída máxima que tuvo la estrategia en este periodo de tiempo. Y después, bueno, nos dice otro tipo de datos finales como el promedio que tenemos por operación, es decir, qué ganancia o qué pérdida promedio tenemos en todas las operaciones y también en promedio cuánto nosotros nos quedamos en una operación. Fíjense que acá aparece 23, esto significa que si promediamos todas las operaciones, eh, el tiempo que nosotros mantenemos esa posición en promedio es de 23. Como estamos en un gráfico de una hora, significa que en promedio mantenemos esa posición 23 horas. Ahora, hay muchísimos más datos realmente que se pueden analizar, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Acá traemos simplemente un ejemplo para poder explicar estos conceptos que son interesantes, pero bueno, básicamente este es el ejemplo que damos en este caso. Muy interesante, Lautaro, porque yo creo que esta parte que estás mostrando de Trading, de TradingView es el gran desconocido para un montón de traders. Yo me meto en X y empiezo a ver análisis y líneas y rectángulos y triángulos y Fibonacci y un montón de cosas, pero nunca le veo a nadie, son pocos los que comparten o que se van a la parte de abajo de TradingView y se dedican a, pues esto, a mirar esas cosas, ¿no? Que realmente es un poco lo que hacemos nosotros y seguro que más de uno esta parte no la conocía. Totalmente, al final todos somos muy buenos analizando hasta que nos tenemos que poner a operar. Entonces, por eso siempre está bueno poder mostrar el hecho de cómo se realiza un análisis de una estrategia, cómo se puede validar y demás. Al final es todo un trabajo de desarrollo que lleva un tiempo, lleva su proceso, hay que hacer cada paso con profesionalismo y no se puede tomar a la ligera porque al final nuestro dinero es el que está en juego o dinero de otras personas. Entonces, por eso es muy importante tomarse este trabajo como con métodos profesionales, como puede ser el trading algorítmico, la programación y el análisis de datos, como lo acabamos de mostrar acá. Totalmente. Y nos hemos centrado un poco en la parte buena, ¿no? de trading, ¿no? Que si los datos son gratis, que es rápido, que si es fácil, que si es accesible, pero para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es entonces la parte negativa que tendría TradingView? Eh, Bueno, realmente, si tuviese que buscarle una parte negativa, es que podemos trabajar con los datos que provee TradingView, es decir, nosotros lo que es la parte de programación, no podemos ponerle datos, por ejemplo, de páginas web, sino que podemos tomar los datos que nos da TradingView directamente desde el precio, que realmente va a ser un problema o no, dependiendo del tipo de estrategias que queramos hacer, porque si no queremos hacer estrategias que tengan en cuenta páginas web o tengan en cuenta otros datos que no sean técnicos puramente de gráfico, realmente no es necesario eh, otra plataforma como para hacerlo. Entonces, en ese punto realmente no habría ningún problema. Eh, Después, cosas negativas. Realmente, bueno, mucho sinceramente no se me ocurre. O sea, realmente el lenguaje de programación
es sencillo dentro de todo. Eh, Tiene todos los datos, indicadores y demás. Eh, Mira, bueno, fíjate, realmente, que, perdona, ahí sí que veo una parte, vamos a decir, entre comillas, negativa, ¿no? Igual que hemos hablado antes de la parte de la cantidad de información que hay en Internet, que nos llega a abrumar. Una parte, vamos a decir, entre comillas, negativa, que yo le puedo ver a TradingView es la cantidad de indicadores que hay creados por otras personas. Entonces te puedes llegar a abrumar o obcecar o no sé, decir voy a probar todos los indicadores para ver si doy con el indicador mágico que claro, supuestamente debe existir, que yo no le conozco, pero que realmente, ya te digo, luego es lo que hemos hablado, que es programando la estrategia y poniendo a ese indicador una orden de compra y una orden de venta cada vez que se cruza, cada vez que sale un punto rojo, cada vez que sale un punto verde, lo que quieras, pero hay o sea, mucha información, muchos indicadores, pero pocos están cuantificados. totalmente, Entonces, yo, por totalmente. ejemplo, amigos que me han pasado, oye, échale un ojo a este indicador, a ver cómo funciona, que me lo he comprado, que tal, que cual. Y digo, si es que es muy fácil, o sea, a esa condición, a lo que me estás diciendo tú, añádele un buy y después un sell cuando salga. Entonces ahí vas a ver realmente lo bueno que es ese indicador o no. Totalmente, es tan simple como poder agarrar ese indicador, programarle la sección de compra y venta y ahí tenés la realidad totalmente de cómo hubiese funcionado ese indicador. Y así es, o sea, realmente TradingView tiene muchos indicadores y nos podemos sentir un poco agobiados por la cantidad de indicadores que hay, pero bueno, realmente siempre hay que tener en cuenta que los indicadores no es nada mágico, al final los indicadores simplemente son cálculos matemáticos que se hacen a partir del precio, es decir, no son líneas simplemente que te marcan dónde va a rebotar, no funciona así, simplemente son cálculos matemáticos que se hacen a partir de los datos que nos da justamente el precio. Totalmente. Yo siempre digo que al final los indicadores más o menos casi todos te dicen lo mismo. Veo a lo mejor también en X a personas con, no sé, 5, 6 indicadores y la verdad son repetidos, ¿no? O sea, si ya tienes, por ejemplo, un super trend, ¿vale? Puedes tener también las medias móviles, ¿no? O, por ejemplo, poner el volumen y el OVB, el OVV, no sé, al fin y al cabo creo que la parte de trading algorítmico, primero para mí, limpia la pantalla, se ve todo mucho más claro, solamente ves las compras y ventas y probando esos indicadores, realmente identificándolo, es como eres capaz de saber si estás redundando los indicadores o realmente alguno de estos indicadores que has metido te aporta. Totalmente, al final con lo que es trading algorítmico podemos validar también lo que son esos indicadores extra que estamos agregando, porque por ejemplo el ejemplo que mostramos anteriormente lo hicimos con una media móvil y una RSI. Le podríamos llegar a agregar un super trend y podríamos ver cómo funciona, pero también podríamos ver a lo mejor que realmente no nos está aportando mucho más valor a la estrategia de la estrategia base que ya teníamos. Entonces eso me parece un punto súper interesante a resaltar, que también no nos sirve solamente para el desarrollo de estrategias, sino que también nos sirve para lo que es la validación de diferentes filtros que le podamos poner a esas estrategias. Realmente es muy versátil en cuanto a todas las cosas que se puede hacer y bueno, como digo siempre, la creatividad ya de cada uno después se puede expandir hasta el punto que uno quiera. Claro, yo siempre he pensado, y siempre lo hemos comentado, que al final más indicadores, eh, pues es más fácil caer en el overfit. Totalmente, Entonces, totalmente. como has mostrado tú, con un par de ellos, tres, suficiente. No hace falta complicarse la vida con un chorro de 10 indicadores y que cada uno me diga una cosa. No, no, pues al final las cosas Totalmente. sencillas, como siempre decimos, son las que mejor funcionan. Y hablando de Total. eso, nos has comentado que eres profesor de universidad, la verdad, chapó, mis dieces, porque a tu edad, Jolín, es algo muy meritorio. Bueno, queríamos que nos comentaras, ¿no? Eh, desde tu punto de vista de profesor, ¿qué es lo que más les cuesta, por ejemplo, a los estudiantes que tienes cuando se inician en este mundo del trading? Bien, te voy a responder a lo que es el trading algorítmico a lo mejor, porque en lo que es trading, por suerte, o por mala suerte, depende cómo lo mires, no hay tanta barrera de entrada realmente. Es algo que se puede aprender
relativamente sencillo, no de trading, sino cómo funciona un gráfico, cómo funciona un indicador, pero donde veo que más cuesta a lo mejor a lo que son los alumnos que por ahí no saben de programación, es justamente este punto, la programación, que en un al principio puede parecer que es muy difícil o queda muy lejano, y realmente el mensaje que me gustaría dar acá es que es mucho más sencillo de lo que parece. Hablo por mi propia cuenta, por lo menos yo no tenía ni idea de programación, me parecía dificilísimo, era algo que lo veía como aprender otro idioma, literalmente, que tiene más o menos que ver porque es un idioma de programación, pero lo veía como algo realmente muy complejo. Y después me di cuenta que empecé a programar, al principio me costó mucho, pero después me di cuenta que al final no era tan difícil como parecía en un principio. Y esto cabe destacar que en realidad yo no tuve a nadie en sí que me pueda ir explicando cómo se programaba cada línea de código y demás, sino que lo fui haciendo por mi cuenta y bueno, así me fui eh, también aprendiendo medio a los golpes. Por eso siempre recomiendo lo que es tener a alguien que también les pueda enseñar a programar. Bueno, Lautaro, pues muy interesante lo que nos has comentado, ¿no? De por qué la gente, o cuáles son los consejos, ¿no? Para tus estudiantes, o qué es lo que más les cuesta a la hora de iniciarse en el trading, sobre todo algorítmico. Y bueno, pues queríamos saber también un poco cómo sugieres que estos traders que se están iniciando, la forma en la que deben de utilizar TradingView. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Bien, bueno, como siempre, como la respuesta a casi todo en la vida, aprendiendo, estudiando, desarrollando, sin estresarse en el medio, realmente no es como se suele vender en internet, que es rápido, que de la noche a la mañana nos hacemos millonarios, sino que lleva un proceso de aprendizaje, de estudio, de desarrollo. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, realmente lo principal es entender cómo funcionan los gráficos, qué indicadores hay, un poco de trading, cómo funciona, cómo se compra, cómo se vende, y una vez que tenemos esa base, que me parece fundamental como para después poder seguir con lo siguiente, ahí sí ya entraría en lo que es programación, que es simplemente para hacer más eficiente el trabajo que nosotros tenemos que hacer para validar lo que son las estrategias, es decir, no es nada mágico, sino que simplemente nos hace más eficiente nuestro trabajo a la hora de programar estrategias, probar estrategias, validarlas, incluso automatizarlas en tiempo real, también se puede hacer. Entonces, bueno, de esta forma hacemos cumplir mucho mejor nuestro tiempo del día a día. Totalmente. Volviendo un poco al tema de las criptomonedas, ¿no? Y ahora que acabamos de hablar un poco del trading algorítmico, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro del trading algorítmico dentro de este nuevo espacio que ha salido de las criptomonedas? Bien, yo considero, esta es mi opinión personal y subjetiva, igualmente no lo tengo validado con un algoritmo, pero nada, creo que realmente en el futuro, en un futuro medio plazo, diría, a lo mejor largo plazo, la gran mayoría va a operar de manera automatizada porque las personas se van a ir dando cuenta que realmente no tiene por ahí tanto sentido operar como se hacía anteriormente, hacerlo manualmente cuando lo podemos derivar en una computadora que lo haga por nosotros. Entonces esta automatización ya no va a ser tanto como era antes bueno, va a seguir siendo de quién le gana a quién, pero no tanto mirando gráficos, sino más mirando estadísticas y analizando datos que viendo gráficos como es a día de hoy. Totalmente. Además, a mí, por ejemplo, viendo que son activos que son bastante tendenciales, vamos a decirlo así, o bien van hacia arriba como un cohete o caen como un Totalmente. cuchillo, pienso que esa es una ventaja que es bastante explotable, ¿no? Dentro de estos activos. Por ejemplo, si te vas a Forex, desde mi punto de vista, para mí es bastante difícil hacer sistemas en Forex porque, bueno, quitando algunos pares exóticos, ¿no? Casi siempre suelen ranguear bastante en precios, hay que adaptarse un poco a esos rangos y, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? Es que con dos indicadores, una media móvil de 200 y un RSI, puedes empezar a operar criptomonedas con tu robot de trading, con lo cual me Total, parece bastante, le veo futuro, la verdad. Totalmente, sí, resultar un poco más difícil a lo mejor hacer sistemas en Forex o en otros activos,
pero bueno, siempre va a depender del tipo de estrategia que hagamos también. Si desarrollamos estrategias tendenciales y la aplicamos en Bitcoin, lógicamente, bueno, lógicamente no, pero muy probablemente funcionen muy bien. En cambio, si aplicamos estrategias tendenciales en divisas, probablemente no funcione tan bien o habría que ajustarlo de otra forma seguramente. Y bueno, las divisas justamente tienen esta peculiaridad de que se mueven laterales, por lo cual va destinado más para estrategias por ahí antitendenciales que lo que puede ser a diferencia de lo que son las criptomonedas. Claro, es que eso es muy importante y yo creo que es un poco donde todo el mundo que empieza en este mundo al final se frustra, ¿no? Porque te coges la Biblia que le llamo yo, ¿no? El libro este de Murphy, de los análisis técnicos en mercados financieros, te coges ahí sistemas tendenciales, te pones a probar los indicadores y como antes no había otra cosa, te vas a Forex. Y justo Claro, te pones a probar cosas tendenciales en Forex y dices, joder, me han engañado. claro, no, no Esto, sirve. esto Sí, no sí, funciona. sí, 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 sí. Nada más hay que pensar que el mercado realmente cambió muchísimo desde cuando se lanzaron esos libros hasta el día de hoy. Los participantes del mercado son otros y la forma que tienen de operar también es otra. Entonces realmente se va modificando, el público se va renovando y a lo mejor antes se operaba todo de manera más manual de lo que puede ser a día de hoy y esos son puntos que también hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar lo que son los algoritmos. Sí, la verdad que sí. Y por ejemplo, esto es una pregunta personal, ¿no? Aunque bueno, la respuesta ya me la puedo imaginar, ¿no? Por un poco todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles serían, por ejemplo, tus proyectos favoritos? Por ejemplo, ¿eres más de Bitcoin? ¿Eres un maximalista de Bitcoin? ¿O te gusta, por el contrario, irte a otras monedas que tienen más riesgo, pero es cierto que pueden tener más rentabilidad? Ya te digo que la respuesta me la puedo imaginar. Bien, bien, es una excelente pregunta, me la suelen hacer mucho. Y no, realmente a mí no me gusta llamarme maximalista de Bitcoin, no es como que yo salgo con una bandera a alentar a Bitcoin a todos lados, simplemente por un tema fundamental y que considero lógico, pero bueno, esto es mi opinión personal y subjetiva. Considero que Bitcoin es realmente la única criptomoneda que no es una empresa. Todas las demás criptomonedas al final tienen personas detrás, tienen empleados, tienen personas que ponen su cara ante esa criptomoneda. Entonces realmente, de cierta forma, lo que le ocurra a esa criptomoneda está ligado a lo que hagan las personas que están por detrás de ese proyecto. A diferencia de Bitcoin, que realmente no hay una empresa, que no hay un edificio que diga bitcoin.com Ya, y ahí estén todos los empleados de Bitcoin, sino que justamente es descentralizado y no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. total. Entonces, por eso me parece lo más interesante desde mi punto de vista lo que es operar Bitcoin o trabajar con Bitcoin. Sí, bueno, de hecho, bueno, ejemplos de esto que estás comentando, FTX, Luna. Exactamente. Pero bueno, ahí, por ejemplo, visto desde el punto de vista, si tú, por ejemplo, no te digo que sepas que el CEO lo va a hacer mal, pero tú, por ejemplo, tienes un sistema que opera largo y corto. Con un sistema, teniendo esa tendencia, igual que se va hacia abajo, puedes hacer cortos y puedes ganar dinero. Con lo Lógico, cual, sí, sí, sí. es otra ventaja, ¿no? Que se puede tener con el trading algorítmico y tal. Bueno, es cierto que Satoshi Nakamoto, ¿no? Es el CEO de todo esto. A mí me gustaría saber quién anda detrás de todo esto, pero la idea parece brutal. Y bueno, ya estamos viendo cómo todas las instituciones están lanzando, pues, al principio fueron, me acuerdo, empecé en 2017 comprando en exchange que parecían Excels, Sí, 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 sí. el user experience era malísimo y bueno, poco a poco vamos a ir mejorando, nos han sacado los futuros, ahora tenemos los ETFs, acciones referenciadas que van con el entonces yo creo que esto ha llegado para quedarse, no es algo que, por supuesto, como tú dices, habrá por CEOs, por malas decisiones, avaricia, codicia, habrá los llamados rug pulls, ¿no? Que el desarrollador se pira con el dinero, pero realmente yo creo que la industria está para quedarse. Totalmente. Al final es una industria que se lleva desarrollando hace relativamente poco tiempo, pero si vemos el crecimiento que tuvo en ese poco tiempo, es realmente muy, muy grande. Hoy en día le preguntas a cualquier persona en la calle sobre criptomonedas y por ahí no sabe cómo funciona, pero reconoce que existe. Y eso realmente, entender eso, que realmente ya está en la cabeza de
la mayoría de las personas, deja implícito el crecimiento enorme que tuvo en un periodo tan corto de tiempo. Y eso es interesante porque he visto ahora un par de gráficas y el lanzamiento del ETF de Bitcoin ha sido el mayor lanzamiento histórico de aceptación a nivel de billones que han entrado en tan poco espacio de tiempo. Si lo comparamos con el oro, no recuerdo ahora muy bien los datos, pero en apenas un año, en apenas 6 meses, ha llegado a tener ahora, no sé, eran 56 billones de entrada de capital, y creo que el ETF los ETFs del oro estaban en torno a 38 billones, con lo cual Superado. lo ha superado con creces en tan poco espacio de tiempo. Sí, sí, sí. Sí, realmente hay un auge bastante grande. Yo siempre igual digo que hay que ir con calma, no hay que dejarse llevar por todo sube, todo está buenísimo. Hay que tener en cuenta el riesgo que también tienen las criptomonedas, y es algo que siempre intento enseñar y educar, porque al final, como todo negocio, tiene su riesgo, no porque sean criptomonedas, sino porque cualquier inversión tiene su riesgo. Si nosotros invertimos en el SP 500 también tiene su riesgo, si invertimos en un inmueble también tiene su riesgo, van a tener más, menos rentabilidad, van a tener más o menos riesgo, pero siempre considero que hay que evaluar no solo la rentabilidad que se puede tener, sino también el riesgo que está asociado a esa inversión. Ahí coincido bastante contigo. Nosotros siempre decimos que el santo grial, igual que dijo Rey Dalio, está en la diversificación, en la descorrelación y en la gestión monetaria. Por ejemplo, me hace gracia algunos amigos, espero que luego no me vean esto y me echen la bronca, me dicen, estoy diversificado porque estoy en Litecoin, en Ripple, en Link, y tal. Y digo, sí, Claro. Sí, sí, estás, y la correlación. claro, digo, estás diversificado, vamos, la leche. Sí, sí, sí. Sí, sí, al final hay que tener en cuenta que, bueno, para quienes nos estén viendo, y no sepan el concepto de correlación y descorrelación, acá lo que estamos hablando básicamente es que podemos estar diversificados. Diversificados significa básicamente no poner todos los huevos en la misma cesta, sino que repartir nuestro dinero en diferentes estrategias o en diferentes activos, pero nosotros podemos decir, ok, yo reparto mi dinero en diferentes activos, entonces estoy diversificado. Y sí, es verdad que En en teoría, teoría. lo que es la definición, estás diversificado, puedes invertir en Tesla, en Google, en Microsoft, pero realmente son todas empresas tecnológicas. Y las empresas tecnológicas, como pueden ser también las criptomonedas, suelen estar muy correlacionadas, lo que significa que cuando todas suben, estamos todos contentos porque sube todo, pero cuando una baja, probablemente las demás también bajen, por lo cual nuestro riesgo y nuestra rentabilidad realmente no está correctamente diversificada, o por lo menos no de la forma más eficiente para lo que se busca cuando se diversifica en un portfolio. Claro, sí. Y además, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta es eso del que comentas también del riesgo, que para mí son ganancias asimétricas, ¿no? Es decir, si tú has hecho ya tu análisis de riesgo y sabes que te vas a jugar, no sé, 500 euros por operación, eh, puedes ganar mucho más de los 500 euros que pones. Es decir, hay ejemplos de empresas como, yo que sé, empresas o criptomonedas como Solana, como yo que sé, Ondo, que hace 2 años, 3 años estaban en céntimos, en euro, y ahora las tienes por encima de los 200. Yo me acuerdo, estaba en el trabajo, vi salir Binance a un dólar. Y ahora no sé si ya estaba en 600, cosas así. Entonces, si tú has hecho un análisis de riesgo y sabes que te puedes permitir perder ese dinero, me parece un buen vehículo para conseguir unas rentabilidades bastante altas. Pero como dices, con gestión de riesgo. Sin gestión del riesgo, también tengo amigos, gente que caput. No, ni inversión asimétrica ni nada. Ni nada. No, no, totalmente. Siempre hay que tener en cuenta las dos. O sea, no es una mejor que la otra. Es como que te preguntan, ¿qué preferís? ¿Que te falte el cerebro o el corazón? Y necesitas las dos para vivir. No es que podés no tener una de las dos. Entonces, realmente es muy importante tener ambas en cuenta. Ya ves. Fenomenal. Bueno, ya con esta pregunta cerramos, ¿no? la entrevista. Tampoco queremos aburrir aquí a los espectadores. Cualquier cosilla nos pueden preguntar, podemos hablar de esto todo lo que queramos, pero bueno, para no alargar esto mucho, pregunta obligada: ¿qué consejo le darías a una persona que se está iniciando dentro del mundo de criptomonedas y que concretamente utiliza la plataforma de TradingView?
Bien, bueno, no quiero ser tan repetitivo, pero para mí es fundamental que antes de hacer cualquier operación, que realmente que se eduquen, que aprendan, que empiecen a probar diferentes cosas, pero que no pongan su dinero en riesgo innecesariamente. Y fíjate que digo innecesariamente, porque en algún punto tenemos que empezar a testear, pero pueden hacerlo con el menor capital posible. No hace falta que pongan la mitad de sus ahorros en lo que es empezar a operar para testear. Para testear, es decir, el primer testeo, pueden hacerlo realmente con poco capital. Entonces, mi recomendación, si se quiere, es primero aprender, educarse, desarrollar, hacer pequeños testeos con poco capital y una vez que vemos que empezamos a tener experiencia, ahí sí lo podemos ampliar a un mayor capital, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que aprender antes de aplicar cualquier cosa o cualquier estrategia. Fantástico. Comparto eso contigo, como se dice al principio, los experimentos con gaseosa, que decimos aquí en Exactamente, no la tenía esa frase, está muy buena. nada de coger un Vega Sicilia y echárselo a la gaseosa primero, formarse, como dices, probar en demo, que para eso existen las cuentas demo, que antes, por ejemplo, hace mucho tiempo no existían, y eso es un paso adelante, ¿no? Que también esta industria, pues oye, nos facilita, ¿no? Ese poder entrar en ella. Pues nada, Totalmente. Lautaro, encantado de haberte tenido por aquí. Me lo he pasado muy bien hablando contigo, además de las criptomonedas que me encantan. Y nada, esperamos verte pronto otra vez por el canal. Lo mismo digo, Robert, realmente un gusto formar parte del equipo y bueno, esperemos que a los espectadores les haya gustado también. Seguro. Pues nada, Lautaro, un abrazo muy fuerte. Otro abrazo para vos. Hasta luego. Chao, chao.